Cadena radial nacional del doctor Fernando Rosero González sobre la impugnación presentada contra el postulante a juez de la Corte Nacional de Justicia, doctor Juan Eduardo Falconi Puig. Conciudadanos, en días pasados, el señor ingeniero Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, en Cadena Nacional de Radio y Televisión, pidió a los ecuatorianos que, haciendo uso al derecho de impugnación ciudadana, procedan a objetar las postulaciones de los candidatos a juez de la Corte Nacional de Justicia, si consideran que su proceder se enmarca en falta de probidad o idoneidad que lo inhabilitan a integrar la función judicial, pues el país, en la consulta popular, votó por un cambio radical de nuestra justicia y el señor presidente de la República se hizo responsable directo de este cambio, comprometiéndose a erradicar la corrupción que impera en determinados administradores de justicia. Concomitante con dicha invitación, se publica en el suplemento del registro oficial número 519 del miércoles 24 de agosto del 2011 el reglamento expedido por el Consejo de la Judicatura de Transición que se aplica para el concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de servidoras y servidores de la función judicial. Cumpliendo con todos los requisitos legales, comparecí con fecha 12 de octubre del presente año al Consejo Nacional de la Judicatura de Transición y presenté mi impugnación ciudadana contra el postulante a cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia, doctor Juan Eduardo Falconi Puig. La impugnación que formulé contra Juan Eduardo Falconi Puig la fundamenté en lo previsto en el artículo 183, numeral 3 de la Constitución del Estado, que manifiesta que la idoneidad moral y la probidad notoria y pública del postulante es el requisito fundamental para ser jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia. La Constitución es expresa y clara. La idoneidad moral requerida para que un individuo preclasificado o postulante pueda aspirar o culminar con éxito el concurso de oposición y méritos es la probidad notoria. El artículo 175, en su numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina como requisito fundamental para ser jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o abogada, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 10 años. La probidad es sinónimo de honradez, rectitud de ánimo, integridad de obrar, y notorio es lo público y sabido por todos, claro y evidente. La exigencia constitucional para la idoneidad moral de un juez es la probidad a toda prueba notoria que no admita discusión alguna. La misma exigencia de probidad notoria está consignada en el Código Orgánico de la Función Judicial. El postulante para juez de la Corte Nacional de Justicia, Juan Eduardo Falconi Puig, tiene una trayectoria polémica. Su probidad ha quedado en entredicho muchas veces, tanto en la esfera pública y privada, con acusaciones gravísimas, sanciones impuestas, destitución en la función pública, juicios penales y civiles, demandas de toda índole. En mi impugnación presenté 17 juicios, notas de prensa, fotografías, entre ellas relacionadas con su paso en el gobierno del doctor Yamil Maguad, donde fue designado superministro de la producción. En este gobierno se ejecutaron los más atroces atracos a los recursos del pueblo ecuatoriano. Recordemos el famoso feriado bancario y el posterior congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos, ordenados por Yamil Maguad y su equipo de gobierno al que se perteneció Juan Falconi Puig. Este nefasto y funesto personaje se vio también implicado en la fusión de los bancos Progreso Cofiet, por lo que su familia política, ante mi denuncia en el Honorable Congreso Nacional, fue obligada a devolver a la Agencia de Garantías de Depósito la suma de $47 millones que recibió de Fernando Aspiazu Seminario en un gran negociado, la fusión Banco Progreso Cofiet. Y luego este mismo personaje, Juan Falconi Puig, se vio envuelto en otro gran escándalo por la fusión de los bancos Filambanco Previsora, fusión que la ordenó en su calidad de presidente de la Junta Bancaria, lo que le generó al país un grave perjuicio patrimonial de $1.425 millones que aún no recupera el Estado ecuatoriano, delito que fue establecido por la justicia
e identificado como peculado o abuso de recursos públicos y que ha quedado en la impunidad sin sanción alguna gracias a la amnistía que le otorgó en combo la Corte Constitucional con el único voto en contra de la vocal doctora Nina Pacari Vega. Amnistía que favoreció a Falconi y los representantes de Filambanco y Previsora que actuaron en la fusión, pese a que todos ellos fueron llamados a juicio plenario con orden de prisión por la primera sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, este personaje se benefició con la amnistía, que significa el perdón y el olvido del delito de peculado que le seguía a la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado. Pero dicha amnistía no lo libera del pago de los daños y perjuicios causados al Estado y que el Contralor General y el mismo Procurador General, que fue acusador particular en el juicio de peculado por la fusión Filambanco-Previsora, deben iniciar cuanto antes la demanda por daños y perjuicios para que los ecuatorianos podamos recuperar nuestros recursos que fueron indebidamente utilizados en la suma de $1.400 millones que causó un gravísimo daño patrimonial en la dolosa e ilegal fusión Filambanco-Previsora y favoreció a banqueros corruptos que hoy pasean su impunidad por las calles y plazas de nuestro país. En el mes de noviembre del 2000, frente a las irregularidades cometidas por Juan Falconi Puy desde la Superintendencia de Bancos, procedía a su enjuiciamiento político y el 10 de noviembre del 2000, el Honorable Congreso Nacional aprueba mi moción de censura y ordena la inmediata destitución de Juan Falconi Puy del cargo de Superintendente de Bancos, disponiendo que la ministra fiscal general de ese entonces presente las excitativas fiscales correspondientes ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia para que se inicien los pertinentes juicios penales en contra de Juan Eduardo Falconi Puy, sin perjuicios de las otras acciones legales a que hubiere lugar. Así se iniciaron varios juicios penales contra Juan Falconi Puy y hoy nuevamente reaparece a la vida política, carente de vergüenza, con cara de tuco, como aspirante a presidir la Corte Nacional de Justicia, máximo organismo judicial del Ecuador. ¿Qué les parece, estimados radioescuchas? Prohibido olvidar, ha dicho el señor presidente de la República. Ya el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, con fecha 20 de octubre del año en curso, procedió a admitir a trámite mi impugnación presentada contra Falconi Puy, pues su censura y destitución como superintendente de bancos, dispuesta por el Honorable Congreso Nacional, lo inhabilita a optar a ninguna dignidad dentro de la función judicial conforme lo determinan los artículos 11 y 22, numeral 5 del Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para selección y designación de los miembros de la función judicial. Tal es el colmo de la desvergüenza de Juan Falconi Puy, que al llenar el formulario de postulación de manera deliberada, omite señalar el motivo por el cual salió del cargo público de superintendente de bancos, espacio este que se observa en blanco en el portal del Consejo de la Judicatura de Transición. Asimismo, al presentar su declaración juramentada, falta a la verdad, conociendo las sanciones por el delito de perjurio, al señalar en el literal F que no ha recibido sanción de suspensión o destitución por responsabilidad administrativa, civil o penal por ocasión del desempeño de una función pública. Miente deliberadamente a los señores presidente y vocales del Consejo de la Judicatura de Transición y así usted, señor Juan Falconi Puy, espera llegar con engaños, mentiras y falsedades a juez de la Corte Nacional de Justicia. Juan Falconi Puy es un personaje polémico que ha dejado detractores en todas las esferas en donde ha participado. Su reputación está en entredicho y se eclipsó ante la opinión pública como consecuencia de sus propios desaciertos. Tiene una larga trayectoria de conflictos, enemistades y pasiones desbordadas. No tiene probidad, no tiene idoneidad, requisitos esenciales para ser miembro de la función judicial. Nos encontramos en presencia de un personaje que es incapaz de mantener un cargo público al margen de su propia agenda personal, un postulante que no cumple con los principios elementales de ecuanimidad, seriedad, que injuria y calumnia permanentemente a sus adversarios, los descalifica en términos por demás soeces, propios de un palurdo que debe aún responder a la justicia en nuestro país. Señores presidente y vocales del Consejo de la Judicatura de Transición,
descalifiquen de inmediato al postulante Juan Eduardo Falconi Puy por no reunir los requisitos de idoneidad y probidad notoria y haber, bajo juramento, faltado a la verdad, ocultando deliberadamente que fue destituido por corrupto por el Honorable Congreso Nacional el pasado 10 de noviembre del 2000. Un personaje como Juan Falconi Puy sería un desprestigio para la función judicial y un nefasto precedente para lograr el cambio radical que pretende llevar adelante usted, señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, quien tiene la gravísima responsabilidad asumida públicamente al meter las manos en la justicia de observar permanentemente los nombramientos que realice dentro de la función judicial el Consejo Nacional de la Judicatura de Transición, organismo que está obligado a designar a jueces probos, decentes, idóneos, capacitados intelectual y moralmente para administrar la justicia en nuestro país. Muchas gracias.